Hola, ¿cómo están? Les quiero hablar de una de las personas más influyentes de este nuevo siglo. Sí, exacto, Elon Musk. ¿Por qué hago este video? Porque la ideología o la forma de pensar de Elon Musk es una de las cosas que más se compagina con las cosas que quiero transmitir en este canal. Y aparte que hay unas que otras cosas de este señor al cual yo le seguí el consejo. ¿Y por qué no seguir el consejo a una persona que hace lo que se propone? Tarde, pero lo hace. Bueno, vamos rapidito porque el video está hardcore, está larguito. Elon Musk es un físico, emprendedor, inventor, empresario, magnate, filántropo, lo que le quieras agregar. Nacido en Pretoria, Sudáfrica, el 27 de junio de 1971. Nacionalizado canadiense y estadounidense. Y siendo frente. Elon aprendió a programar a los 10 años. A los 12 ya había vendido su primer videojuego llamado Blaster, que lo vendió como por unos $500. Dinero que usaba para cómics y comprarse juegos de rol y computadoras. No computadoras en plural, sino, una computadora. O dos. No, hace tiempo las computadoras tampoco eran tan caras. Bueno, sí eran caras. ¿Vale? Bueno, sí. No, eran caras. Bueno, $500 que usaba en eso. Era un niño de 12 años. ¿En qué se gasta la plata de un niño de 12 años? No importa. En 1970 sus padres se separan. Y lo interesante aquí es que además que sentarse a llorar y decir que, ay, que dure mi vida, no. Él lo vio como una oportunidad y se fue con su madre a Canadá. En 1989 me da risa porque Panamá estaba en plena invasión mientras que Elon fue de Sudáfrica a Canadá de una vez. En 1989, para los que no sepan, en diciembre del 89 fue la invasión de Estados Unidos a Panamá. Creo que a nadie le importa eso, ¿verdad? Bueno, sigamos con la clase de historia, muchachos. Estando en Canadá, no todo era color de rosa. No todo era color de rosa. Porque la mamá de Elon tuvo que trabajar en varios lugares para poder darles de comer a sus hijos. Darles de comer de forma más o menos decente. En 1992, Elon consigue su beca para estudiar economía y física aquí. Y aquí comienza la carrera empresarial de Elon. Primero, Zip2 o Zip2. En 1995 fundó Zip2 junto con su hermano Kimball y un amigo, Greg Curry. En esta compañía, Elon fungía como CEO o director ejecutivo, que es lo mismo. Aquí se gestionaba, ojo con esto, el alojamiento y mantenimiento de sitios web específicos para empresas de medios de comunicación. Y esto en el 1995 era un nicho de mercado pequeño, pero poderoso. En un mundo donde los medios de comunicación todavía tenían poder. O sea, hoy en día, por lo menos aquí en Panamá siguen teniendo poder, pero medios de comunicación impresos que se pasaban en internet, o sea, ya eso era una cosa de locos. Esto le permitía establecer una presencia en web a través de la edición automática, añadiendo indicaciones de ruta para ir de puerta a puerta a las direcciones. Es un negocio que anticipaba lo que sería Google Maps con Yelp. Para ello consiguieron el uso gratuito de la cartografía de Naptec. Naptec es como una empresa de mapas. O sea, es como un mapa digital. Tenerlo físico, digital, mejor. Elon se dedicó a la programación e ingeniería mientras que Kimball hacía las ventas y buscaba capital. Aquí la importancia de delegar el trabajo. Cuando emprendes en conjunto, al principio tienes que estar claro las funciones de cada quien. Si emprendes con alguien, tienes que saber qué función vas a cumplir tú dentro de la empresa y qué función va a cumplir tu socio. Porque si no, a la larga van a haber muchos problemas de comunicación y de administración. Mientras se gestionaba y se administraba Zip2, Elon Musk y su hermano dormían en las oficinas de Zip2 en un cuarto de 4 por 9 metros. Cuando pudieron reunir algo de capital, Elon y su hermano se mudaron, en donde Kimball cocinaba para toda la planilla de Zip2. Para el año de 1999, Zip2 gestionaba más de 200 páginas web. Zip2 prácticamente era como un servicio de hosting para las empresas grandes, para los que estaban iniciándose en internet. Dentro de esas 200 web estaba el New York Today, que era un directorio local del New York Times. Exacto, para estos manes no había límites. Ese mismo año, Zip2 fue vendida por $307 millones, de los cuales Elon recibió 22 millones. Y este man, en vez de irse a comprar el Porsche o una casota, invirtió 12 de los 22 que recibió en X.com. X.com o PayPal. Primero fue X.com y después se llamó PayPal.
casi que no necesita presentación. Así que vamos rapidito. En marzo de 1999, mucha historia. Yo ni siquiera soy buena en historia, yo todo lo tengo apuntado. En marzo de 1999, Elon Musk, Harry Fricker y Christopher Payne fundaron X.com como una startup financiera. A los 5 meses de fundada la compañía, Harry se alagartó, y amenazó con que si no era CEO, se iba con los demás y fundaba otra compañía. De lo cual Elon Musk respondió como que, vale, anda. Y se largaron y fundaron GMP Capital. Payne fundó una firma súper famosa. Bien ahí, aplausos para Payne. Y X.com se convirtió en uno de los primeros bancos de internet. Tuvo que luchar con muchas regulaciones burocráticas, de que eso no los detuvo para seguir adelante. Confinity Inc., una compañía de Silicon Valley que se encarga de procesar pagos electrónicos, saca su producto estrella, PayPal.com. En marzo del 2000, X.com y PayPal llegaron a un acuerdo diciendo que no tiene sentido derrochar tanto capital en publicidad para atraer al mismo público. Muy inteligente ahí. Cuando se combinó PayPal y X.com, Elon fue nombrado CEO porque poseía la mayor cantidad de acciones de la empresa resultante entre las dos. En unas semanas, X.com, PayPal.com, pudo levantar $100 millones en capital de parte de Deutsche Bank y Goldman Sachs, dos bancos demasiado prominentes en Estados Unidos. En aquel entonces, en enero del 2000, Musk se casó con Justin Wilson. El trabajo no les había permitido ir a la luna de miel. Ojo, 9 meses después planearon juntar negocio y ocio para hacer un viaje para buscar capital inversor y terminarlo en una luna de miel. En los Juegos Olímpicos de Sydney a las 22:30, 22:30 son las 10 de la noche, cuando Musk estaba volando, se celebró una junta extraordinaria de X.com o PayPal.com en la que se destituyó a Elon Musk como CEO y se nombró a Peter Thiel. Elon canceló su luna de miel, tomó el primer avión de vuelta a California y pidió al consejo que reconsiderara su decisión. Musk terminó aceptando la reorganización y aunque su influencia en la compañía decreció, Musk quedó como asesor consultivo y siguió invirtiendo, aumentando su posición como mayor accionista. Musk canceló su luna de miel para ir a un consejo. No, de verdad hay que reconocer que no cualquiera cancela su luna de miel para, no sé, para regresar a un país a pedir que reconsideren la decisión de destituir a esa persona por ser CEO. Digo, bastante respetable. En junio del 2001, X.com cambia su nombre oficialmente por PayPal.com, porque anteriormente existían muchas discusiones en cuanto a cuál nombre se quedaba la compañía, si X.com o PayPal. Al final se llegó a las negociaciones de que debe llamarse PayPal.com y era por eso que querían destituir a Musk del cargo de CEO, porque él sí le quería poner X.com. Los otros querían ponerle, no, vamos a llamarle PayPal.com, pero Musk decía, no, vamos a llamarle X.com. Entonces ya destituyeron a Musk de CEO y le pusieron PayPal.com al final, que es un nombre que todo el mundo conoce igual. Así que en el 2002, PayPal comenzó a cotizar en bolsa y en aquel entonces la compañía facturaba más de $240 millones al año. 240 millones al año. Cuando eBay mostró interés en PayPal, la mayoría de la junta directiva querían venderle la compañía, pero el papi Musk dijo, no, esperen un momentito, esperen que tiren otra oferta. Y entonces los muchachos dijeron, bueno, dale, vamos a esperar que eBay nos tire otra oferta. eBay aumentó la oferta entonces a $1.500 millones. Y entonces Musk y los demás dijeron, bueno, ahora sí, pues $1.500 millones. Y Musk dijo, ¿están viendo? Esperen, ustedes no saben vender empresas. Yo vengo de la experiencia de Zip 2 o Zip 2. Y oficialmente, en octubre del 2002, eBay adquirió PayPal por $1.500 millones. Gracias a Musk. Con la venta de PayPal, Elon gana 180 millones, de los cuales 100 se fueron a SpaceX, 70 millones a Tesla, 10 millones a SolarCity, empresas de las cuales en la actualidad Elon todavía es propietario o CEO. Varios miembros del equipo de PayPal fundaron sus propias empresas, como YouTube, de Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, nombres impronunciables. LinkedIn,
como se pronuncie, de Ray Hoffman y Geoff de Russell, Simons y Jeremy Stoppelman. Estas empresas no necesitan presentación, solo su nombre los precede. O sea, sí, PayPal nos regaló el nacimiento de varias empresas de tecnología de la actualidad. Gracias PayPal, muchas gracias, muchas gracias. Y en 2015 eBay se separó de PayPal para hacer una compañía independiente, pero esa es otra historia. SpaceX. Pero antes de continuar con SpaceX, déjame cambiar el celular. Cortes bien mal hechos, pero no importa. En 2002, Elon comenzó a investigar la viabilidad de mandar un cohete a Marte. Realizó 3 viajes a Rusia para comprar sin éxito cohetes intercontinentales ICBM, sin las cabezas nucleares, obviamente. En el avión de vuelta con sus socios Mike Griffin y James Cantrell, Elon le mostró una hoja de cálculo en la que había trabajado durante meses. Era el primer prototipo de SpaceX, donde detallaba todas las partes del negocio. En el diseño usaría cohetes reutilizables. Claro, porque SpaceX, hoy por hoy se dedica a mandar cohetes de ida y vuelta, ya que en ese entonces solamente la NASA mandaba cohetes de ida y no era de vuelta. Quería hacer rentable la exploración espacial. Bueno, ya, para él es rentable ya. Tenía una estrategia de integración vertical. En las necesidades de los clientes había un nicho de emergente para lanzar satélites pequeños. Analizaba criterios de costes y beneficios. El modelo de negocio sería el de una empresa aeroespacial privada. También había estudiado la física detrás de la estructura del cohete y el lanzamiento. En junio del 2002, Elon fundó la compañía con nombre Space Exploration Technologies, o mejor conocida como SpaceX, en la cual actualmente es el director ejecutivo CEO y CTO, que es Chief Technology Officer, que es como el director de tecnología. Entre uno de los objetivos de Musk está en hacer los viajes espaciales rentables. En diciembre del 2008, SpaceX firma un contrato con la NASA de $1.600 millones por 12 vuelos de su cohete Falcon 9 y la nave Dragon a la Estación Espacial Intercontinental. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, porque antes de que se firmaran el contrato con la NASA, Musk tenía el capital solo para unos 5, si mal no recuerdo, lanzamientos del Falcon 1, cuando explotó el cuarto rumbo al quinto con SpaceX al borde de la bancarrota. Pero un amigo y socio con el que trabajó en PayPal, Peter Thiel, le financió el siguiente cohete. Elon ha dicho en muchas ocasiones que la vida en otros planetas nos puede ayudar en la supervivencia de la especie humana, diciendo las siguientes palabras textuales de Musk: un asteroide o un supervolcán podría destruirnos y nos enfrentamos a riesgos que los dinosaurios jamás vieron. Un virus manufacturado, la creación involuntaria de un mini agujero negro, cambios climáticos catastróficos o alguna tecnología que aún no conocemos podría ser el fin de lo que hoy conocemos. La humanidad ha evolucionado por millones de años, pero en los últimos 60 años nuestro armamento nuclear ha traído consigo la posibilidad de extinguirnos a nosotros mismos. Tarde o temprano debemos expandir nuestras vidas más allá de nuestra bola verde y azul o nos extinguiremos. Tesla Inc. En 2003, J.B. Straubel y Elon visitaron la empresa AC Propulsion, que tenía un prototipo de un auto deportivo eléctrico basado en un kit de un auto de gasolina, que habían adaptado con un motor eléctrico con batería de iones de litio, que si no lo saben, las baterías de iones de litio está presente en casi todos nuestros dispositivos móviles. O sea, las baterías de iones de litio es el futuro, por si no lo sabían. Este auto iba de 0 a 100 en menos de 4 segundos, con una autonomía de 300 kilómetros. Podría ir perfectamente de la capital a Veragua sin cargarse. O sea, para los que no saben dónde queda Veragua, dónde queda la capital de Panamá, yo soy de Panamá, le voy a dejar aquí en un mapa, más o menos, qué distancia de recorrido lleva de la capital de Panamá a Veraguas. Musk llevaba buen tiempo tratando de convencer a estos muchachos de comercializar los autos eléctricos, pero estos manes se veían un poco reacios a hacerlo, entonces se pusieron en contacto con algunos otros millonarios y fundaron Tesla Motors, de los cuales Elon invirtió 6.3 millones financiando el 98% de la compañía. Entonces, así convirtiéndose Elon Musk en el CEO de Tesla Motors. Posteriormente se empezó a llamar Tesla Inc. porque Tesla reconoció que su foco no es fabricar autos o motores, o fabricar motores, sino dispositivos tecnológicos. Porque Tesla no se dedica a la fabricación de autos, no. Al principio lo que hacía Tesla es que compraba carrocería de Lotus Hélice y le adaptaban la plataforma que en ese entonces tenía Tesla.
Tesla compra una vieja fábrica, la cual anteriormente fabricaba autos para General Motors y para Toyota, pero los administradores de la fábrica no le querían vender a Tesla, de lo cual Elon Musk toma la decisión de diseñar una línea de producción vertical. Para los que no sepan qué es una línea de producción vertical, es básicamente que la misma empresa se encarga de gestionar el proceso de producción de su producto cuando fácilmente lo podrían delegar a otras empresas subcontratistas, como lo hacen la mayoría de las empresas. Pero no, tenían que hacer ellos mismos su auto porque nadie quería ayudarlos en la fabricación de lo que iba a ser o de lo que es la nueva movilidad eléctrica. Con el Tesla Roadster, Tesla estaba al borde de la bancarrota, cosa que no es tan nueva para Elon Musk. Pero para el 2012, Tesla ya había vendido 2100 Tesla Roadster alrededor del mundo, de los cuales tengamos en cuenta que cada Tesla Roadster valía $100,000. Que eso, si nos vamos a la calculadora, cada suma serían $210 millones, que obvio se tenía que volver a reinvertir en programadores y diseñadores para la nueva compañía, ya que comprar carrocerías de Lotus Hélice, o sea, es muy gracioso porque me acuerdo que para el tiempo en que Tesla estaba empezando a contratar los programadores, me acuerdo que Tesla empezaba como que a robarle los programadores a Apple. Es por eso que, bueno, entre Tesla y Apple tienen un cierto tipo de parentesco en cuanto a sistema operativo, en cuanto a actualizaciones, etc. En junio del 2012 comenzó la producción del Tesla Model S, de 5 plazas y más de 2 asientos infantiles, el auto perfecto para papá. Después llegó el Tesla Model X, el sub eléctrico basado en la plataforma del Tesla Model S, y este es el auto perfecto para mamá o para la abuelita que se quiere ver un poquito fashion. Y siendo friend. En 2017 comenzó la producción del famoso Tesla Model 3, llegando en el 2018 y en el 2019 el modelo eléctrico más vendido del mundo. El auto perfecto para ti que tienes dinero pero no es suficiente para un Model S o para un Model X. Después llegó el Model Y, o sea el Model Y o lo que sea, un crossover eléctrico que parte del 75% de las piezas del Model 3, sus entregas comenzaron en el 2020, año pandémico. Musk viaja a China para las obras de Gigafactoría, o sea, para poner una fábrica fuera de Estados Unidos, la primera fábrica fuera de Estados Unidos, obviamente tiene que ser en China para poder que sea rentable la comercialización de los Tesla fuera de Estados Unidos. Y los precios del Tesla en China llegaron a ser incluso un poco más económicos que el precio de los Tesla en Estados Unidos, rompiendo las ventas en China. Obviamente, Elon Musk, en medio de todo este sub y baja, empieza a liberar las patentes de los Tesla porque dice que esto facilitaría la movilidad eléctrica y que otras empresas podían fabricar autos eléctricos con las patentes que tenía Tesla. Bueno, son libres, cualquiera puede hacer un carro idéntico al de Tesla o con la plataforma de Tesla. Y ahora en el 2020 se lanzó la actualización del Tesla Roadster, es el primer Tesla, ya van a lanzarse una actualización, y del Tesla Cybertruck, el pick-up, para la persona aventurera. Ok, Elon tiene más empresas como lo son Neuralink, que tiene como objetivo conectar el cerebro humano a la inteligencia artificial. OpenAI es una empresa de investigación de inteligencia artificial. SolarCity, que es una empresa de paneles solares que unió con Tesla Inc. The Boring Company, que es una compañía de excavación que básicamente acorta el tiempo en el tráfico. La moraleja, este tipo lleva más de 25 años emprendiendo, entre altos y bajos. Elon Musk tiene una visión a futuro muy, muy amplia. Se propone metas, aunque a veces las cumple tarde, pero las cumple. Este video yo lo quería hacer, o sea, mi canal no es de emprendeduría ni nada, pero la mentalidad de este señor se compagina muy bien con lo que es la mentalidad mía. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. Este video lo hago si acaso no conocías a Elon Musk, ya puedes conocerlo. La mayoría de la información que saqué de este muchacho o de este señor la encontré en internet, en Wikipedia, en foros, etcétera, entre otros videos. Así que ya saben, mi nombre es La Envidia Real. Nos vemos en próximos videos. Bye.